hay dos conceptos que en sistemas neumáticos es importante definir. El primer concepto es el concepto de presión. Bueno, digámoslo de una vez, el concepto de presión y el concepto de caudal. ¿Ya? Son dos conceptos que es necesario que nosotros conozcamos qué es, cómo se comporta, ¿no es cierto? La definición de presión, ¿no es cierto? Entonces, una de las analogías más acertadas en lo que es la definición de presión y de caudal en sistemas neumáticos es llevarlo a la definición de voltaje y corriente. ¿Por qué? Miren, ¿cómo se define el voltaje? ¿Cuál es la definición de voltaje? El voltaje se define, ¿no es cierto?, como la fuerza necesaria para empujar carga eléctrica a través de un conductor, ¿no es cierto? Así se define el voltaje. Y la corriente se define como el flujo, ¿no es cierto?, de los electrones o de la carga que pasa por un determinado conductor. Ahora, la presión, ¿no es cierto?, es la fuerza o es la energía potencial, ¿no es cierto?, neumática, en ese caso la presión del aire, la energía potencial neumática, que empuja el aire, ¿no es cierto?, que hace que haya una fuerza que se empuje el aire, ¿no es cierto?, que fluye el aire desde un punto hasta otro punto por medio de una tubería, ¿ya? Por medio de una tubería. Entonces, esa es la definición de presión. Esa es la definición de presión. Ahora, lo que yo les decía, los manómetros y todo instrumento de medición siempre nos va a dar o siempre nos arrojará una medida de presión relativa, ¿ya? Siempre nos arrojará una medida de presión relativa. Entonces, mucho ojo, siempre que nosotros tengamos un dato de presión, ese dato será una presión relativa y tendremos que transformarlo a una presión absoluta porque todos los cálculos se hacen con presiones absolutas, ¿ya? Esa es la definición de presión. Yo quiero de una vez definir el caudal, ¿no es cierto? Y el caudal, en cambio, es la cantidad de aire que circula por un determinado conducto en un tiempo determinado. Entonces, caudal, el concepto de caudal, en cambio, es el mismo concepto de corriente, ¿no es cierto? Entonces, así como voltaje es a presión, caudal es a corriente, o corriente es a caudal, ¿no? Entonces, caudal es la cantidad de aire que pasa por una determinada tubería, ¿ya? Por eso es que caudal, miren, se expresa en litros por minuto, ¿no es cierto? Porque es el volumen, la cantidad, ¿no es cierto? En un determinado momento, ¿no es cierto? Litros por volumen o metros cúbicos por hora, ¿no es cierto? Se expresa el caudal, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Esos son los dos conceptos bastante importantes, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a trabajar todo este semestre, presión y caudal. Ahora, ya hemos visto, ¿no es cierto? Que la fórmula de presión, hemos visto que la fórmula de presión es igual, lo voy a anotar aquí, presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área. Y eso a la final va a ser Newton sobre metro cuadrado, que vamos a tener que transformar esto a bares, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar siempre en bar, ¿no? En bares. Vamos a transformar a bar, ¿no? Porque siempre vamos a trabajar en bar en lo que refiere a sistemas neumáticos, ¿ya? Ahora, el caudal, ¿no es cierto? El caudal tiene la siguiente fórmula.
El caudal tiene la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Esta es la fórmula original, donde KB es el coeficiente de caudal, donde PS es la presión absoluta de salida, donde delta P es la caída de presión, donde T es la temperatura, ¿no? Sin embargo, por las condiciones en las que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Este es el caudal, la fórmula física del caudal. Sin embargo, por las condiciones en las que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que la temperatura no va a variar de 25 grados centígrados, ¿no es cierto? Nosotros podemos tomar esta fórmula simplificada, ¿no? Donde tenemos un coeficiente de caudal, tenemos una caída de presión, la presión absoluta de salida, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar con esta fórmula, ¿no es cierto? A una temperatura que no varía. Sin embargo, cuando nosotros tenemos variaciones de temperatura, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Trabajamos con esta fórmula, ¿no es cierto? Trabajamos con esa fórmula. Pero esta es la fórmula con la que nosotros vamos a trabajar. Ahora, yo quiero definir este concepto de aquí. Este concepto de aquí, que es el coeficiente de caudal, ¿no es cierto? El coeficiente de caudal es cuán difícil, ¿no es cierto? Es un número que define cuán difícil es pasar a través de un sistema o de una tubería, ¿no es cierto? El aire. Cuán difícil se le hace al aire pasar a través de un sistema o una tubería, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace este coeficiente? Este coeficiente lo que hace es darnos la idea de las características del paso del aire por lo que son los componentes neumáticos, ¿no es cierto? Como son válvulas, cilindros, ¿no es cierto? Entonces, darnos una idea o darnos, poner en números cómo es la característica de todo el sistema neumático, ¿ya? Ese es el coeficiente de caudal. Entonces, esta fórmula es la que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Solo necesitamos la presión absoluta de salida, ¿no es cierto? La caída de presión y el coeficiente de caudal, que es un dato que nos tienen que dar. Ahora, aquí, todo sistema neumático, ¿no es cierto? Tiene una presión de entrada, tiene una presión de entrada y tiene una presión de salida, ¿no es cierto? Esa presión de entrada y presión de salida no es la misma, no se mantiene igual, ¿no? Siempre hay una caída de presión. Siempre se pierde, perdón, presión, ¿no es cierto? En los diferentes elementos, un poco en la conducción, ¿no es cierto? Se pierde presión. Entonces, la presión de salida es diferente a la presión de entrada, ¿ya? Bien, eso es con lo que es respecto a caudal, ¿no es cierto? Y presión es mucho más fácil. Presión solamente tenemos la fórmula que después la tendremos que transformar a bares y nada más. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Señor Tapuy, Moina, Gámez, Ponce, ¿alguna pregunta? Hasta ahora no, todo claro. No, ejercicio está claro hasta ahora. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver un pequeño video. Este es un video introductorio a lo que son sistemas neumáticos, ¿no? Esto es lo que vamos a, perdón, lo que vamos a ver este semestre. Mm, Perdón, a ver, espérenme ahí sí.
Este video describirá cómo trabajan los sistemas neumáticos industriales. Estos 5 tipos de componentes representan los elementos más comunes utilizados en los sistemas. El objetivo final de toda esta colección de componentes, en la mayoría de los casos, es crear movimiento que realizará algún tipo de trabajo en un entorno industrial. La neumática es una de las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos repetitivos. Por lo tanto, las aplicaciones comunes pueden ser mover un producto de un lugar a otro, presionar o sujetar piezas de un producto. Para entender mejor cómo trabajan los sistemas, empezaremos por el inicio, con el compresor, y siguiendo el proceso hasta la meta final del movimiento. El compresor genera la energía que alimenta el sistema en forma de aire comprimido. Para generar aire comprimido, el compresor aspira aire de su entorno y lo presuriza o confina a un espacio más pequeño, creando la energía necesaria para controlar el sistema. Una vez comprimido, el aire necesita estar seco y limpio, para que las partículas dañinas como óxido o suciedad no obstruyan las partes móviles del sistema. El aire comprimido viajará a través de un tubo o línea al siguiente componente, llamado Unidad de Preparación de Aire o FRL. FRL son las iniciales del filtro, regulador y lubricador, que son piezas comunes que componen la unidad de preparación de aire. Típicamente, la primera unidad en el sistema de preparación de aire es lo que se conoce como separador de líquidos, el cual hace circular o girar el aire utilizando paletas con forma especial. La rápida circulación del aire presurizado elimina la humedad no deseada debido a la fuerza centrífuga. La siguiente unidad es un filtro, el cual elimina aún más las partículas y la humedad en un proceso de 2 etapas. Tal como en el separador de líquidos, una serie de paletas o aspas en el filtro circulan el aire en la primera etapa. En la segunda etapa, el aire pasa a través de una media filtrante llamada elemento con el fin de atrapar los contaminantes no deseados. Una vez que está seco y limpio, es común ajustar el nivel de presión de aire que sale del compresor. Este ajuste tiene un impacto en cuánta fuerza genera el sistema. Una presión más alta permite al actuador ejercer más fuerza y una presión más baja genera menos fuerza. El regulador logra esto utilizando un ensamble accionado por resorte. La perilla en el regulador ajusta la fuerza del resorte de control para lograr un punto de ajuste de presión deseado. Cada vez que el nivel de presión disminuye por debajo del punto de ajuste deseado, el poppet o la válvula interna abre un camino para que la presión más alta fluya aguas abajo. Esta operación continúa hasta que la presión en el sistema alcanza la presión de ajuste del regulador. En este punto, el poppet o válvula interna se cierran hasta que haya un nuevo flujo de demanda. También es común tener un manómetro en el regulador para que el usuario pueda monitorear la presión del sistema. Finalmente, en aplicaciones específicas tales como motores de aire o herramientas neumáticas, se puede agregar un lubricador para distribuir una fina brisa de lubricante en el aire comprimido, que ayude a lubricar los componentes que siguen el flujo de aire. Ahora que el aire comprimido está limpio, seco y establecido en la presión correcta para la aplicación, el siguiente paso es dirigirlo hacia donde deseamos crear movimiento. Una válvula de control direccional es usada para lograr esta tarea. Esta válvula de control direccional cuenta con una serie de vías internas que pueden conectar el aire que llega al puerto de entrada, con una o dos vías en la salida de la válvula llamados puertos de trabajo. Dependiendo de la posición de los elementos móviles, los cuales típicamente son llamados carretes, el aire será bloqueado para pasar por un puerto y permitirá su paso por el otro. Las secciones altas en el carrete, llamadas discos, impedirán que el aire avance por un camino, mientras que las secciones inferiores del carrete, llamadas surcos, permitirán el flujo a su alrededor para avanzar a uno de los puertos de trabajo. En este tipo de válvulas tan común, cuando la unidad no está accionada, el carrete es forzado hacia el lado izquierdo de la válvula por un resorte. En esta posición usted puede ver que este disco impide que el aire salga por el puerto de trabajo número 4, y en cambio es forzado a salir por el puerto número 2, debido a que el surco en la sección inferior del carrete permite que el aire fluya y pase al puerto de trabajo número 2. Para cambiar la dirección del aire hacia el puerto de trabajo número 4, la válvula debe estar accionada. En la mayoría de los equipos automatizados, un PLC o controlador lógico programable dará la orden a la válvula para cambiarla mediante una señal eléctrica. Cuando llega una señal en un componente de la válvula llamada bobina del solenoide, se crea un campo magnético que atrae hacia ella una pieza central llamada émbolo. Cuando el émbolo no está asentado, permite que el aire del interior de la válvula, conocido como presión piloto, empuje este carrete hacia la derecha. Una vez que este carrete llega al extremo derecho de la válvula,
El disco o secciones altas cierran el paso hacia el puerto de trabajo número 2 y en cambio dirige el flujo de aire comprimido hacia el puerto de trabajo número 4. Cuando se elimina la señal del PLC, también se elimina la fuerza generada por el electroimán. En tal punto, el resorte del émbolo vuelve a su estado inicial, lo que elimina la señal de aire que empuja este carrete. El resorte del extremo opuesto devolverá este carrete a su posición predeterminada una vez más, dirigiendo el aire de regreso por el puerto de trabajo número 2. El PLC ahora puede dirigir el aire a cualquier puerto que se necesite cuando sea necesario. El siguiente componente en el sistema, el actuador, nos permitirá realizar un trabajo útil con el aire comprimido que limpiamos y redirigimos. En la mayoría de las aplicaciones, el propósito de cambiar la dirección del aire comprimido con la válvula es generar movimiento en diferentes direcciones. Parker fabrica una amplia variedad de actuadores o cilindros, como también se les llama comúnmente. Ellos convertirán el aire comprimido en movimiento. Estos tipos comunes de cilindros son con final de vástago mostrados aquí. El actuador creará movimiento utilizando la energía del aire comprimido suministrado por la válvula de control direccional. Podemos ver que el puerto de trabajo número 4 está conectado a la parte posterior o tapa en el extremo del cilindro. Cuando el aire comprimido empuja el pistón, es forzado a moverse hacia adelante adentro de un tubo que comúnmente se llama camisa del cilindro. El pistón está unido a un vástago que se extenderá como resultado de la fuerza generada por el aire comprimido que actúa sobre el pistón. El actuador continuará moviéndose en esa dirección hasta que alcance su límite físico o si la resistencia a la fuerza comúnmente llamada carga es mayor que la fuerza del aire comprimido, en cuyo caso el regulador de presión puede ajustarse a una presión más alta. Ahora que hemos completado la extensión, necesitaremos un método para retraer el actuador a su posición inicial. La válvula de control direccional logrará esto, cambiando la dirección en que fluye el aire comprimido desde el puerto de trabajo número 4 al puerto de trabajo número 2. El puerto de trabajo número 2 se conecta al extremo de la cabeza del actuador y cuando el aire comprimido empuja en el lado opuesto del pistón, invertirá la dirección del vástago del pistón. Este movimiento inverso se suele denominar retracción. Para que este actuador expulse el aire que contiene el cilindro, este debe de ir a algún lugar al que comúnmente se denomina escape. El aire de escape se ilustra con el color rojo y se muestra saliendo del cilindro, fluyendo de vuelta a través de la válvula, hacia afuera del silenciador y al exterior en la atmósfera. Este sistema puede repetir este proceso tanto como el PLC le indica que mueva las cosas del punto A al punto B. Por ejemplo, en este ejemplo, el PLC le dice al actuador que mueva este producto enviando una señal a la válvula de control direccional, que está usando aire comprimido limpio y seco para alimentar el actuador. La neumática también se usa comúnmente para sujetar dos componentes juntos en un proceso de ensamble, para ayudar a formar un producto terminado. A través de la combinación de los productos de preparación de aire, válvulas y actuadores de Parker, existe una amplia gama de aplicaciones que pueden ser resueltas. Visítenos en parker.com/mx para explorar la combinación de los productos de preparación de aire, válvulas y actuadores de Parker. Quiero que aquí, bueno, primero que todo, este es un video introductorio de lo que vamos a ver este semestre. Al final del semestre ustedes serán capaces de diseñar sistemas neumáticos. Ese es el objetivo de la materia, que ustedes sean capaces de realizar un diseño de sistemas neumáticos. El control puede ser de diferentes maneras, ¿no es cierto? En el control nosotros podemos tener PLCs, control eléctrico, control neumático, control mecánico, y vamos a ver todos los posibles controles que nosotros tengamos. Sin embargo, aquí yo quiero... señalar algunas secciones de los sistemas neumáticos. Miren, toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Este es el compresor y esa parte de aquí es el tratamiento del aire. Toda esa parte se llama generación de aire comprimido. Toda esa parte de aquí, ¿no es cierto? Desde el compresor hasta que se entrega el aire, ¿no es cierto? Generación de aire comprimido, ¿ya? Generación de aire comprimido. A esta parte de aquí, ¿no es cierto? Donde tenemos una válvula neumática, a esta parte le llamamos control neumático, ¿ya? Control neumático. Esa parte de aquí, obviamente, es el controlador o el control, ¿no es cierto? El control como tal, ¿no es cierto? La automatización, este es el controlador.
y este es el actuador, ¿no es cierto? Esas son las partes en las que se divide el sistema neumático. Nosotros vamos a ir viendo por partes, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo la generación, luego vamos a estudiar las válvulas de control neumático, luego vamos a estudiar los actuadores y paralelo a eso vamos a ver cómo se controla todo eso, ¿ya? Esa es la introducción de los sistemas neumáticos. ¿Alguna pregunta tal vez? Yo quiero ver rápidamente las aplicaciones de la neumática, ¿no es cierto? Aunque esto les había mandado a hacer un escrito, ¿no es cierto? Pero nosotros conocemos que la neumática tiene aplicaciones en diferentes puntos de la industria, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos manipuladores industriales como pinzas, máquinas de taladro, puntos de remache, ¿no es cierto? Plataformas elevadas, refrentadoras, aflanchadoras de tubo, plegadoras de carbón. Tenemos en robots industriales, ¿no es cierto? Obviamente los actuadores eléctricos, pero las herramientas finales de los robots vienen a ser neumáticas en muchos de los casos, ¿no es cierto? Entonces, las aplicaciones de la neumática son infinitas y en algunos casos son irreemplazables, es decir, hay ocasiones en que la neumática no se puede utilizar otro actuador que no sea neumática y hay ocasiones en que el cilindro sigue siendo el más eficiente. Sin embargo, el costo de la energía neumática es el más alto, miren, es el más alto, ¿no es cierto? Hablamos del costo de la energía neumática desde la instalación, ¿no es cierto? Y operación. Entonces, sigue siendo el costo más alto, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se utiliza? La razón por la que se utiliza es porque una sigue siendo irreemplazables para, por ejemplo, ambientes peligrosos como ambientes explosivos o ambientes donde haya peligros de incendio, ¿no es cierto? Sigue siendo irreemplazable en esos ambientes. Y otra es que la eficiencia de transformar o de generar movimiento lineal, ¿no es cierto? Es, eh, mayor es la del cilindro, digámoslo así, es mayor la del cilindro. Entonces, el costo de la energía neumática desde su instalación, ¿no es cierto? De hecho, la instalación es lo que es un poco más complicado, es lo más alto, pero después se, se justifica, ¿no es cierto? Por la eficiencia, por la rapidez, ¿no es cierto? Por la fluidez en los procesos de fabricación que nos pueden brindar la energía neumática, ¿no? Entonces, el costo más bajo es la energía eléctrica, luego viene la energía hidráulica, ¿no es cierto? Y luego viene la energía neumática. Sin embargo, esa es la razón, esas son las razones por las que la energía neumática hoy en día se sigue utilizando, ¿no? Otra de las cosas es que una vez que se instale energía o se haga instalaciones de energía neumática, ¿no es cierto? O si ya se tiene energía neumática, el colocar un cilindro más, ¿no es cierto? Ya no es tan costoso, ¿no es cierto? Porque lo más costoso es la instalación. Am, Aquí está. La instalación es sencilla, rápida y limpia, ¿no es cierto? Con respecto, por ejemplo, a la energía hidráulica es un poco más, no es tan sencilla, es un poco más compleja y no es tan limpia la instalación de la energía hidráulica, ¿no? Los componentes son más baratos con respecto a los hidráulicos, solo en componentes, movimientos mucho más rápidos que cualquier otro actuador, que actuadores eléctricos, mecánicos y actuadores hidráulicos, son mucho más rápidos. Las pérdidas, las pérdidas de energía potencial neumática, las pérdidas de aire, ¿no es cierto? Las pérdidas pequeñas carecen de importancia, lo que no pasa por ejemplo, en energía hidráulica. Cuando se pierde aceite, ¿no es cierto? Se tiene que reponer el aceite. Eh, lo que no pasa, por ejemplo, con la energía eléctrica. Si es que hay un cortocircuito, si es que hay un cable pelado, ¿no es cierto? Y está generando
una pequeña pérdida de corriente, ¿no es cierto? O una caída de voltaje. Eso a la final, ¿no es cierto? Sí genera como más consumo, ¿no es cierto? Más dinero, ¿no es cierto? En cambio, aquí las pequeñas pérdidas no son tan importantes, ¿ya? No son tan importantes. Lo que les decía, ¿no? Para ciertos casos la energía neumática puede ser autosuficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunos casos, en algunos ambientes, lo único que podremos utilizar será energía neumática, ¿no es cierto? Otra cosa es que, bueno, lo que les decía, que el aire comprimido no es inflamable o explosivo, por lo tanto, para esos ambientes, lo único que se puede utilizar es aire comprimido, porque, por ejemplo, el aceite en energía hidráulica no se puede utilizar porque es combustión, se combustiona, es combustionable, ¿no es cierto? Eh, la energía eléctrica en ambientes explosivos o inflamables, ¿no es cierto? No se puede utilizar porque cuando se cierran los contactos, ¿no es cierto? Generan una pequeña chispa y si estamos en un ambiente inflamable, esa chispa puede provocar un incendio, ¿no? Una explosión. Una de las desventajas es la fuerza limitada. Aquí es 30.000 newtons o 30 newtons, ¿no es cierto? Tiene mayor costo de la energía. Los escapes pueden ser muy ruidosos y esto tiene que ver, por ejemplo, la energía. Otra de las aplicaciones de la energía es en la medicina, de la energía neumática es en la medicina. En quirófanos o por ejemplo, en los odontólogos, el motorcito, ¿no es cierto?, con el que perforan los dientes es neumático. ¿Por qué? Porque si fuera eléctrico, una pequeña corriente parásita que ingrese a nuestro nervio puede producir daños, puede producir dolor. Entonces tiene que ser neumático. Y en estos casos, ¿no es cierto? En el caso de la medicina, los escapes pueden ser muy ruidosos, o sea, para ciertas aplicaciones, ¿no? Pueden ser muy ruidosos. Y otra de las cosas es que el aire no es reutilizable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aire se utiliza y se desecha, pero se desecha el medio ambiente, ¿ya? Bien, eh, hasta ahí, ¿alguna pregunta tal vez? Vamos a entrarnos en lo que es la simbología neumática. Este es un catálogo, ¿no es cierto?, de simbologías neumáticas. Eh, los símbolos que están indicados en este catálogo son los símbolos JIS, que significa Japanese Industrial Standard. Es un estándar de industria japonesa, ¿ya? El más común es el ISO 12191, ¿no es cierto? El más común. Pero en realidad no hay diferencias entre el JIS y el ISO. No existen diferencias. Es la misma simbología. ¿Cuál es la diferencia? Incluso hay algunos otros catálogos de símbolos neumáticos, ¿no es cierto? Algunos otros catálogos. Y la única diferencia entre entre la simbología, bueno, no existe diferencia. Un poquito la diferencia puede haber en las necesidades, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, la industria japonesa puede desarrollar nuevos productos neumáticos, ¿no es cierto? Y a esos nuevos productos neumáticos los va incrementando en su catálogo, ¿no es cierto? El producto neumático puede que no sea necesitado en otra industria, entonces, por lo tanto, no lo añaden. Pero en lo que se refiere a los símbolos básicos, que es lo que vamos a ver aquí, no existen diferencias, es la misma simbología, ¿no? Entonces, vamos a empezar, dicho eso, vamos a empezar con la simbología neumática de las válvulas, ¿cierto? Las válvulas de control direccional, ¿ya? Rápidamente, aquí quiero indicar lo siguiente. A ver. Bueno, rápidamente aquí quiero indicar lo siguiente. Las válvulas de control direccional,
Las válvulas de control direccional se presentan así, como un rectángulo, ¿no es cierto? Estas válvulas de control direccional tienen en la mitad, ¿no es cierto?, una separación, que lo que me dice es que en el rectángulo hay dos cuadrados, ¿no es cierto? Estos dos cuadrados, o cada cuadrado significa una posición, ¿ya? Una posición. Entonces, miren, aquí tengo dos posiciones, aquí tengo dos posiciones, aquí tengo dos posiciones, aquí tengo tres posiciones, ¿ya? Aquí tengo otra vez dos, aquí tengo otra vez tres posiciones, ¿no es cierto? Entonces, esta válvula es dos posiciones, tiene dos posiciones, ¿ya? Ahora, otra de las cosas es que las válvulas van a tener numeritos, ¿no es cierto? Y esos números significan vías, ¿ya? Entonces, en este caso tengo dos vías. Entonces, ¿cómo se lee la nomenclatura de una válvula? Esta es una válvula, dos vías, dos posiciones, ¿ya? Dos vías, dos posiciones. Así es como se lee esa válvula. Es una válvula neumática de control direccional, dos vías, dos posiciones. Esta es una válvula neumática, dos vías, dos posiciones, ¿no es cierto? Esta es una válvula neumática, aquí tengo tres vías, dos posiciones, ¿ya? Esta es una válvula, tres vías, dos posiciones. Esta es una válvula, tres vías, tres posiciones. ¿Sí está entendido hasta ahí? Sí. Ya, si hay alguna pregunta, me avisan, ¿ya? Ahora, otra de las cosas es que donde nosotros tenemos los numeritos, el 1, el 2, ¿no es cierto? Si ven, esa posición es la posición inicial, ¿no es cierto? Es la posición inicial. O también posición normal, ¿ya? Esa posición es la posición inicial o la posición normal, donde están los numeritos, ¿ya? ¿Qué significan estas líneas que están adentro? Significan cómo se van a comportar. Por ejemplo, esta línea significa vía cerrada. Si se dan cuenta, vía cerrada. Esta significa que hay paso, ¿no es cierto? Que conecta esta vía de aquí, la 1, con la 2, ¿no es cierto? Entonces las líneas adentro significan cómo se van a comportar en cada posición. Por ejemplo, en esta posición 1 hay una vía cerrada, pero en la posición 2 hay vía abierta, ¿no es cierto? Lo que no pasa en la segunda válvula, miren, en la segunda válvula, en la primera posición hay una vía abierta, y en la segunda posición hay una vía cerrada, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esos datos. Dicho eso, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener infinidad de válvulas de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, estas son válvulas como un switch, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando usted conecta un switch? Usted conecta un switch y tiene un off y un on, ¿no es cierto? Un switch normalmente abierto y un switch normalmente cerrado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este es un switch normalmente abierto, ¿no es cierto? Normalmente abierto. Normalmente abierto quiere decir que no va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, aquí, miren, normalmente está abierto, pero cuando yo cambio el switch, ¿no es cierto? Se cambia esta posición de acá y está cerrado, sí conecta, ¿ya? Este es un switch normalmente cerrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en posición inicial sí conecta, pero cuando cambio de posición se abre, ¿no es cierto? Estas válvulas funcionan así, como un switch, ¿no es cierto? Un switch normalmente abierto la primera y normalmente cerrado la segunda, ¿ya? Entonces aquí yo tengo una válvula, tres vías, dos posiciones, ¿no es cierto? A estas válvulas nosotros les vamos a conocer válvulas 3-2. El primer número es las vías, el segundo número es las posiciones. Entonces, una válvula 3-2, esta es una válvula 3-2, esta es una válvula 3-2 también, esta es una válvula 3-3. Esta es una válvula 4-2, cuatro vías, dos posiciones. Esta es una válvula 4-3, esta es 4-3, 4-3,
5, 2, ¿no es cierto? Esta válvula de aquí, ¿cuál es la definición de esta válvula de aquí, señor Gámez? Sería una 5-3. Muy bien, 5 vías, 3 posiciones, ¿ya? Eso es todo lo que vamos a entender solamente en estos momentos. ¿Cómo funcionan internamente? Lo vamos a explicar en la siguiente clase, ¿ya? Donde vamos a estudiar solamente válvulas, ¿no? Entonces, en este caso solamente vamos a entender que la simbología neumática es así. Válvulas se representa así en simbologías neumáticas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otras válvulas más, ¿no es cierto? Por ejemplo, señor Ponce, ¿cuál es la simbología de esta válvula? 5-3, Inge. 5-3, ¿no es cierto? Y la de abajo, Lo también mismo, Inge. 5-3, ¿no? Ya, excelente. Muy bien, ahora, esto es con lo que respecta a válvulas, ¿no? Esto es con lo que respecta a válvulas. Recuerden que las válvulas, ya lo vamos a estudiar, pero nos sirven para controlar el aire, para que el aire no pase nomás, sino que controle bajo un criterio, ¿no es cierto? Un criterio de control. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a ocupar, ¿no es cierto?, son los elementos de control. Tenemos elementos de control manual, control mecánico, ¿no es cierto?, y control automático, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los elementos de control manual quiere decir los elementos donde tiene que intervenir el hombre, ¿no? Y aquí nosotros, por ejemplo, tenemos este botón. ¿Sí ven que es un botón? Es como uno de los botones que ya hemos venido utilizando, ¿no es cierto? Un botón em, que va a ser utilizado para sistemas neumáticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un pedal que también es para sistemas neumáticos. Aquí tenemos una palanca. Este es un control general. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un elemento que no es botón, que no es palanca, que no es pedal, ¿no es cierto? Y no sabemos cómo definirlo, lo definimos como un control manual general, ¿ya? Estos sirven para controlar, nos ayudan, por ejemplo, a cambiar de estados entre válvulas, ¿no? Entonces, este es el control manual. Ahora, los controles mecánicos, ¿no es cierto? Es casi lo mismo. Por ejemplo, este es un botón, pero la diferencia es que este botón no está diseñado para que el ser humano lo active, sino que lo active un cilindro, ¿ya? Por eso es un control mecánico. Entonces, este es, digámoslo así, puede incluso definirse como un final de carrera, ¿no? Este es lo mismo, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver, es lo mismo que acá. Es lo mismo que acá. El resorte en cambio se le conoce como muelle. Aquí a los resortes nosotros le vamos a conocer como muelle porque nos ayuda el muelle a que vuelva a su estado original. Cuando ha cambiado de estado, cómo retorna es a través del muelle. Entonces, estos 4 de aquí son controles mecánicos, ¿no? Y luego tenemos nosotros el control eléctrico o electrónico, donde tenemos solenoides, y la solenoide se dibuja así. Esta es una solenoide, esta es 2 solenoides. Ustedes saben que la solenoide en realidad es una bobina, ¿no? Entonces, esta es una bobina, 2 bobinas, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos control neumático, siempre vamos a tener un triángulo, ¿ya? Siempre vamos a ver un triángulo. Entonces, este es un control neumático, este es control neumático más solenoide, ¿no es cierto? Es lo que tenemos. Eh, Rápidamente, vamos a ver, estas son válvulas, bueno, esta de aquí es una válvula selectora. Este es un relé neumático selector. Esto es eh, control neumático. Tiene aquí, si ven el triangulito que les decía, significa que por aquí va a entrar aire y aquí va a entrar electricidad. Entonces, por adentro nosotros tenemos un relé perfecto, pero que se controla por aire, ¿no? Este es un indicador neumático, un manómetro, un silenciador,
¿no es cierto? Y este es un bloqueo neumático, ¿no es cierto? Bien, rápidamente lo que vamos a ver son los cilindros, ¿no es cierto? Los cilindros, esta es la simbología del cilindro, ¿no es cierto? Este es el cilindro más simple, más sencillo que existe, ¿no es cierto? De ahí hay muchísimos cilindros, pero tienen la misma parte. ¿Cómo se representa un cilindro? Un rectángulo, ¿no es cierto? El émbolo que está aquí y el vástago, ¿no es cierto? Así se representa un cilindro. Entonces, por ejemplo, este es otro cilindro. Si ven que tiene el rectángulo, que es la camisa externa, el émbolo y el vástago, ¿no? Entonces, todos los cilindros van a estar compuestos así. Simplemente van a tener variaciones, como por ejemplo este tiene aquí esto se llama antigiro, ¿no? Un antigiro aquí. Pero todos los cilindros van a estar de la misma manera, ¿no? Tal cual, miren, tal cual van a estar. Todos los cilindros, ¿ya? Todos estos son cilindros que en su momento los vamos a ver, ¿no es cierto? En su momento los vamos a explicar. Y vamos con la siguiente simbología, ¿no es cierto? Esto es un motor de giro, de medio giro, ¿no es cierto? Este es un motor de semigiro, ¿no es cierto? Entonces, así se representa el motor de semigiro. Ahora, si este es un semigiro, un motor de semigiro, un motor neumático de semigiro, ¿cómo se verá un motor, ¿no es cierto?, de giro completo? Ya pueden imaginarse, ¿no? Si este es un semigiro, el giro completo debe completar la circunferencia, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de estas en su debido tiempo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, este es esto es un... Bien, entonces les decía que en su momento utilizaremos estos elementos, ¿no es cierto? Este es un silenciador. Esto, como pueden ver, es una tubería más pequeña y eso quiere decir regulable, ¿no es cierto? Siempre que hay una flecha que se cruza, así quiere decir que es regulable. Entonces, esto es una válvula de control de caudal, ¿no es cierto? Con silenciosa, ¿ya? Igual esto es una válvula antirretorno, ustedes tal vez ya la habrán visto, es una válvula check, ¿no es cierto? Pero todo esto lo vamos a estudiar en su debido tiempo, ¿ya? La intención de mostrarles la simbología es mostrarles la fuente de donde nosotros podemos consultar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la simbología, no sé, que vamos a utilizar este semestre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un montón de de elementos neumáticos, ¿no es cierto? Estos elementos neumáticos, ¿no es cierto? Es lo que les decía. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, vamos a poner más acá arribita, a ver dónde estaba, déjenme ver. Ya, por ejemplo, aquí miren, este es un selector neumático, ¿no? Si se ubican aquí, es un selector neumático, ¿ya? Miren, acuérdense que este es un selector neumático. Vamos acá, miren. Miren lo que han hecho, miren. Este es miren, el mismo selector neumático, pero tiene una realimentación acá, ¿no es cierto? Y lo que me hace, o lo que hace esto es una válvula de escape rápido, ¿ya? Una válvula de escape rápido. Entonces, ¿por dónde escapa? Por 3. Por la vía 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero explicarles? No quiero que entiendan, pero lo que quiero explicarles es que la industria japonesa necesita una válvula de escape rápido. Entonces, los tecnólogos, ¿no es cierto?, de la industria dicen, muy bien, vamos a diseñar lo que necesitamos. Y diseñan y después proponen este símbolo. Lo que no puede haber, posiblemente no pueden necesitar en otro lado, ¿no? Solo ellos necesiten, ¿ya? Entonces, así es como pasa. Por ejemplo, esto es lo mismo que acá, pero con silenciador, ¿no es cierto? Y así tenemos todo lo que es, toda la simbología neumática está aquí, ¿no? Entonces, miren, estos son elementos un poco ya más construidos, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Y tienen su aplicación y tienen su funcionalidad, ¿no? Todos estos, bueno, no todos, pero en su mayoría los vamos a entender
¿no es cierto? Vamos a estudiarlos. Quiero pasar a esto, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un rombo así, con líneas entrecortadas en la mitad, esto quiere decir filtro, ¿ya? Esto quiere decir filtro. Y seguimos acá, ¿no es cierto? Seguimos acá. Por ejemplo, esto es un filtro con colector de agua o con trampa de agua, ¿no es cierto? Este es un filtro con trampa de agua, pero purga automática. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua comienza a salir automáticamente, ¿no es cierto? Este es un colector, solamente un colector de agua con purga automática. Este es un separador de neblina y comenzamos con lo que, o sea, pues esto ya son variaciones de los filtros, ¿no? Es cuando tenemos así, ¿no es cierto? Una semirraya en la parte de arriba, esto es un lubricador, ¿ya? Esto es un lubricador. Secador, refrigerador, aquí está el manómetro, miren. Así se representa el manómetro, ¿ya? Acá nosotros, ¿se acuerdan que ustedes, bueno, se acuerdan que aquí había dicho, en el video había dicho que a todo esto se le llama como FRL, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan que aquí les decía esto es el FRL, que es filtrado, regulación y lubricación? Ya. Nosotros a eso, o bueno, no nosotros, sino la, la simbología neumática a todo eso, lo que le llaman FRL, la simbología neumática le llama unidad de servicio, ¿ya? Unidad de servicio. Entonces, ¿qué tiene? Filtrado, regulación y lubricación. ¿Sí ven? Otra vez, filtrado, aquí está el filtrado, regulación, ¿no es cierto? De presión y lubricación, ¿ya? Se le llama unidad de servicio. Y este es la simbología simplificada, ¿ya? Esta es la simbología simplificada. Después tenemos, obviamente, miren, aquí tenemos un filtro, un colector, un lubricador y aquí tenemos un regulador, ¿no es cierto? Esa también es una unidad de servicio. Esta aquí es una unidad de servicio, pero con toda la simbología, ¿no? Esta es la simplificada. Esta es la que más vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, igual lo podemos leer. Aquí tenemos, por ejemplo, un filtro con colector de agua y tenemos regulación, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos filtro con colector de agua, separador de neblinas con colector y tenemos una regulación, ¿ya? Miren, aquí también tenemos separador de neblinas con colector, ¿no es cierto? Y tenemos una regulación, ¿ya? Ahora miren, bueno, vamos a seguir. Lo que me interesa es el depósito, ¿no es cierto? El depósito es este. ¿Cuál es el depósito? Ustedes han visto que al lado del compresor hay un tanque grande. Ese tanque grande, ¿no es cierto? Ese es el depósito, ¿ya? Bien, esta es es la hoja de simbología neumática que nosotros vamos a manejar. Es una de las más completas, no existe diferencia entre otras. Simplemente que esta es la que, pues, digamos, la que más descripción tiene, digámoslo así, ¿ya? Esto estará subido en la página, en el Classroom, para que ustedes puedan consultar y puedan tener en cuenta. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez?